El investigador de las obras y vida de Emiliano R. Fernández el Vate Guaraní, profesor Ramón Jiménez Larrea, afirma categóricamente que el poeta y soldado de la Guerra del Chaco efectivamente nació en Concepción, en el barrio Guarambaré de la compañía Iwixunú de Curuzuizabel, distrito de Concepción. Criticó los documentos fraguados en desmedro a los datos oficiales sobre el lugar de nacimiento del máximo exponente de versos populares de nuestro país. Su propia declaración, que es su autobiografía manuscrita. Allí menciona claramente todos los datos y donde él dice que nació en el lugar denominado Rincón Curuzuizabel. Y bueno, y ese lugar llamado Rincón Curuzuizabel, hay que ir a buscar los vestigios, el lugar de su casa, y tenemos todo. La afinada doña Elvia, si mal no recuerdo, en 2000 aproximadamente, yo le hice una entrevista y ella tenía 103 o 104 años. Ella categóricamente sostiene que si hay cual Emiliano Logacue, hay cual jugador con cuenteros a papá, mamá, todo un relato. Y el licenciado Zoilo Pavón Pérez se fue con sus alumnos en 1963, 64 o 63, en Curuzuizabel, para ratificar estos datos. Y ellos comprobaron ese lugar donde vivió Emiliano y su familia. Y también hay otro documento, eso sí es un documento oficial del Estado paraguayo, que es de la Fuerza Armada de la Nación, donde él fue evacuado, herido, en 1948. Dice ahí en el documento claramente natural de Concepción. Después, en su fallecimiento en el Hospital Militar Central, también dice natural de Concepción. Entonces, uno puede decir, ¿y de dónde sacó la Fuerza Armada de la Nación para emitir estos datos? Y de su servicio militar obligatorio, seguramente están los datos originales de Emiliano. Y entonces, esos son los documentos por los que yo me baso para sostener. Y un tercero, que es un elemento, no es un documento así oficial que tiene fuerza legal, pero también tiene una fuerza argumentativa. Sus obras literarias, su literatura, toda su literatura tienen tinte o apego a Concepción. Sí, el ambiente geográfico, histórico. Todo, estando cultural, lejos de Concepción, sí. Estando acá en Concepción, y tal es así que dos de sus principales obras, que hasta ahora seguimos escuchando, lo hizo aquí en Concepción, Trigueñita y De Yurumbuite. Son dos obras que hasta ahora seguimos escuchando, que data de 1914. Datos no congruentes o inconsistentes. Por ejemplo, allí dice que Emiliano se presentó a hacer su propia declaración de sus datos personales en 1976. De 1976 data ese documento. Si hay otro documento, su certificado de nacimiento data más antes, yo me callaría. Pero Emiliano murió en 1949, no lo digo yo. Dice su certificado de función el 15 de septiembre de 1949. Entonces, nunca pudo haberse presentado Emiliano a un registro civil frente a un actuario o actuaria a hacer su propia declaración, siendo que él ya falleció. Entonces, por eso digo, y ese certificado de nacimiento que te estoy hablando data de 1976. Y en otra parte también en el certificado dice, porque el certificado es la síntesis del acta, y el certificado dice 82, 83 años. Emiliano nunca alcanzó esa edad. Otro dato incongruente, Barrio Stroessner dice, nunca Barrio Stroessner va a existir antes de 1949. Otro dato, y ese sí que es categórico, y que nunca se encontró una firma similar a Emiliano. En la firma donde supuestamente Emiliano firmó en ese certificado dice Elemiano. Entonces son datos para mí incongruentes, inconsistentes. Y también un investigador que es el profesor Arnaldo Mesa de Itagua, también hizo buscando los nombres de los 3 supuestos testigos, y no existen. Los 3 testigos, tal como se menciona en el certificado de nacimiento, no existen.